Por favor. Muy buenas noches. ¿Me escuchan fuerte y claro? Si por favor podrían contestarme. Sí, se escucha. Buenas noches, sí. Perfecto. La Sí, dinámica, ingeniero, buenas noches. buenas noches. La dinámica es la siguiente para algunas personas que ya han llevado el curso, pero para las personas que por primera vez se conectan, si deseas puedes preguntar, no hay ningún problema, puedes interrumpir, puedes aportar también, o si no, al finalizar, ¿correcto? Muchas gracias. Momento, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a llevar el tema, un tema muy importante y muy fiscalizado, sobre todo en las empresas, sobre la elección del comité, del subcomité y del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Esta elección del comité, subcomité y supervisor está basado o respaldado en la resolución ministerial 245 del año 2021 TR, ¿correcto? El marco legal vigente para la aplicación, por ejemplo, de nosotros poder dar la información oportuna y precisa sobre la elección de los miembros o lo de los representantes de los trabajadores ante el comité o subcomité o la elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, nosotros nos tenemos que basar, lógico, en la ley, ¿verdad? Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. Tenemos que la ley tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 005 del año 2012, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. También contamos con el Decreto Supremo 019-2006 TR, que nos habla del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿correcto? Este decreto supremo también es muy importante porque en el artículo 26, 27, 28 nos habla de las infracciones en seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Este es el reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo, mejor dicho. Contamos con la resolución ministerial reciente, que es la 245-2021 TR, que aprueba el documento denominado Procedimientos para la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité, el subcomité y, de ser el caso, el de ser supervisor, seguridad y salud en el trabajo. Y lógico, la resolución ministerial reciente pasada, la 031-2023, que aprueba la directiva administrativa 339 del MINSA, que establece las disposiciones de vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Como sabemos, el 25 de mayo de este año, prácticamente el estado de emergencia se ha culminado, ¿no? Dando por finalizado la pandemia. Pero en el tiempo, pues, que nosotros estábamos de una u otra forma expuestos al tema del contagio, implicaba mucho tenerlo en cuenta, ¿correcto? Ámbito de aplicación. Nuestro ámbito de aplicación, en este caso, comprende a todo trabajador público o todo trabajador privado a nivel nacional, ¿correcto? Todo trabajador público, todo trabajador privado, excepto, tiene sus excepciones, sí. Es decir, esta resolución ministerial 245, ¿a dónde no alcanza? Por ejemplo, a los ámbitos de construcción, ¿no? Que ellos ejecutan más de una obra. Ellos se guían por la resolución ministerial 256 del año 2020 y los que cuenten con reglamentos sectoriales. A excepción de estos dos puntos, esta resolución que yo te voy a hablar, la 245-2021, no alcanza, ¿correcto? Es importante tenerlo en cuenta. Prestemos atención, por favor. Hola, en este video quiero compartir con ustedes qué es un comité de seguridad y salud en el trabajo y algunos aspectos generales del mismo. Empecemos.
¿Qué es un comité de seguridad y salud en el trabajo? Es un órgano bipartito y paritario, constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Composición del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bipartito. Se refiere a que tiene que estar constituido por representantes tanto del empleador como de los trabajadores. Paritario. Se refiere a que tiene que estar constituido por el igual número de representantes tanto del empleador como de los trabajadores. ¿Cuándo se conforma un comité de seguridad y salud en el trabajo? Cuando la empresa está constituida por 20 o más trabajadores. Cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores, tendrá que realizar las elecciones de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, no se ¿Qué mandato entiende. debe tener el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? A ver, Mínimo 1 año, máximo 2 años. lo acabo de paralizar. ¿No se escucha bien? Se escucha bien, ingeniero. Su señal seguro Ah, está fallando de la compañera. ya, correcto. Voy a seguir con el video. Revisen su señal, por favor. Gracias de todas maneras por el comentario. Número de miembros del comité. Cuando la empresa tiene de 20 a 100 trabajadores, los miembros del comité como mínimo son 4. Es decir, 2 titulares y 2 suplentes como representante de los trabajadores, 2 titulares y 2 suplentes como representantes del empleador. Cuando la empresa tiene más de 100 trabajadores, los miembros del comité, como mínimo, son 6, y al menos 2 miembros adicionales por cada 100 trabajadores hasta un máximo de 12 miembros. Es decir, de 3 hasta 6 titulares, de 3 hasta 6 suplentes como representante de los trabajadores, de 3 hasta 6 titulares, de 3 hasta 6 suplentes como representante del empleador. Estructura del comité. Está conformado por presidente, secretario y los demás miembros. Presidente. Elegido por el comité entre sus representantes. Encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité. Facilita la aplicación y vigencia de los acuerdos. Representa al comité ante el empleador. Secretario. Es el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo o uno de los miembros del comité elegido por consenso. Encargado de las labores administrativas del comité. Los miembros son los demás integrantes del comité. Aportan iniciativas propias o de los trabajadores para ser evaluadas. Son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos. A ver, como habíamos escuchado en el video, miren qué tan importante es esta palabra sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un órgano bipartito y paritario. ¿Por qué se le llama bipartito? Porque el comité está conformado por representantes del trabajador y representantes del empleador. Por eso se le llama bipartito. ¿Por qué se le llama paritario? Se le llama paritario porque están representados por igual número. Significa que si hay 4 miembros representantes del empleador, por el lado del trabajador también tiene que haber 4 miembros. 4 titulares y 4 suplentes del empleador, del trabajador, 4 titulares y 4 suplentes. Bajo esa condición es paritario, ¿correcto? Entonces es muy importante entenderlo. Se forma cuando en la empresa hay de 20 a más trabajadores. Ingeniero, yo tengo 19.
¿Puedo formar mi comité? Si deseas, sí, pero no estás obligado porque tienes todavía 19. Ingeniero, tengo 20. ¿Puedo formar mi comité? Sí, porque ya estás obligado. La ley dice a partir de 20 hacia arriba. Y si tengo 19, ¿qué puedo tener? Comité no estás obligado, pero sí estás obligado a elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Veamos un caso de fiscalización, ya este caso de fiscalización por parte de la SUNAFIL. Miren qué dice acá, fiscalización sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Expediente sancionador número 645-2021, SUNAFIL. ¿Qué me dice? Considerando de la resolución de intendencia. Me dicen lo siguiente, a ver, es muy importante tenerlo en cuenta. En esa línea es preciso indicar que la infracción determinada por la autoridad prima instancia es no constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo conforme a ley. Así, de la revisión de los considerados 20 al 32 de la resolución apelada, no se advierte contradicciones como pretende justificar la inspeccionada. ¿Quién es la inspeccionada? Es la empresa, pues, quien se viene a fiscalizar, ¿no? Sino que la instalación no se realizó de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento, refiriéndose a la instalación de su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, señalándose que en su conformación se consideró 6 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Yo te he dicho, para que un comité sea paritario, tiene que tener igual números. Si hay 3 representantes del trabajador, por parte del empleador también tiene que haber 3. Si hay 3 titulares, también tiene que haber 3 suplentes, pues señores. En cambio acá, en esta empresa, ¿qué cosa han detectado? Han detectado 6 miembros titulares y 3 miembros suplentes por parte de la inspeccionada, es decir, por parte de la empresa, y 2 miembros titulares y 4 suplentes por parte de los trabajadores. Es decir, ese comité de esa empresa es bipartito. ¿Por qué es bipartito? Porque está conformado por representantes del trabajador y del empleador, pero no es paritario, pues. ¿Por qué no es paritario? Porque mira, por parte del titular o del empleador son 6 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Está mal, estoy acá. Acá debería haber también tener 6 miembros suplentes. Y por parte, en este caso, eh, por parte de la inspeccionada, y 2 miembros titulares y 4 suplentes por parte del trabajador. Acá tampoco no es paritario. Entonces, como no es paritario el comité, la SUNAFIL les ha hecho esa observación, ¿correcto? Como puede observarse, si bien es bipartito, colocan acá, no es paritario. De acuerdo a lo señalado por el inspector comisionado, esto es a la fecha de inicio de las actuaciones inspectivas. ¿Cuándo ha sido? El 1 de diciembre del 2020. Aunado a ello, el inspector actuante señala que la revisión de las cartas de postulación de los trabajadores al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se verifica que 7 de las 9 cartas presentadas tienen fecha 13 de julio del 2018, cuando el límite máximo para postular era hasta el 12 de julio del 2018. Mira qué tan importantes son las fechas, date cuenta. Según el cronograma aprobado por el gerente general de la inspeccionada, es decir, el gerente general de la empresa, recuerden que la inspeccionada es la empresa, pues el lugar donde están inspeccionando. Asimismo, de los 22 postulantes, según la lista de candidatos inscritos, presentada por la propia inspeccionada, 14 se inscribieron fuera del plazo legal, es decir, con fecha del 13 de julio del 2018, no respetándose el plazo de ley en la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que lo alegado por la inspeccionada carece de sustento. Es decir, la empresa carece de sustento, debiendo desestimarse este extremo de lo alegado en su recurso de apelación. Es decir, la empresa ha apelado, pero no tiene, pues, en este caso, sustento, ¿no? Dice, no carece de sustento. ¿Qué más nos indica acá? Considerando de la resolución de intendencia, cabe precisar que no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del decreto legislativo 1499,
en relación a la prórroga de la vigencia de los mandatos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. De lo expuesto, la misma inspeccionada señaló que sus actividades no fueron suspendidas, indicando que lo que sucedió fue el no destaque de sus operarios por la paralización de sus actividades. Por lo tanto, la inspeccionada debió llevar a cabo el proceso electoral con las medidas de control sanitario necesarias, máxime si desarrollaba actividades de alto riesgo, perjudicando de esta manera la conformación y el funcionamiento real y efectivo del referido comité al vulnerarse lo establecido en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por su parte, la autoridad de primera instancia, tomando en cuenta los hechos constatados por el inspector de trabajo, plasmados en el acta de infracción en el numeral 410 del acta de infracción, así como los descargos efectuados por la inspeccionada, repito, la inspeccionada es la empresa, cuyo que respecto a las reuniones del comité, el inspector comisionado dejó constancia que de la revisión de las actas del comité se verifica que todas las reuniones se llevaron con la presencia de miembros suplentes del empleador. Imagínense, una reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que se hace una vez al mes, por ley, y podría también ser más de una reunión si hubiese casos extraordinarios, se ha llevado con miembros suplentes, cuando eso se da con miembros titulares. Con la presencia de miembros suplentes del empleador, los señores tal, además de la participación de los miembros titulares, con lo cual no se cumple con la normatividad legal que señala que las sesiones del comité se realizan únicamente con la participación de los miembros titulares, tanto del empleador como del trabajador. Además, las sesiones fueron presididas por el presidente suplente del comité, el señor tal, y no por el titular, por lo que se impuso sanción económica por la comisión de infracción antes mencionada. Entonces observemos pues que esta empresa ha formado un comité de seguridad y salud en el trabajo que no es bipartito y para colmo ha estado haciendo reuniones del comité pero con personal suplentes, cuando la ley dice que las reuniones son con los titulares, ¿no? Tanto representantes del empleador como representantes del trabajador. Conducta infractor y sanción. Número 1, conducta sancionada. El sujeto inspeccionado, es decir, la empresa, no acreditó contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo conformado de acuerdo a normativa vigente, ¿ya? Conformado de acuerdo a normativa vigente. El tipo legal y calificación, de acuerdo al numeral 27.12 del artículo 27. ¿De dónde están indicando este artículo 27? Del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, es decir, el Decreto Supremo 009-2016. ¿Qué tipo de infracción es? Es una infracción grave, mira. Trabajadores afectados 112, es decir, todos los trabajadores de la empresa. Tipo de infracción insubsanables. Cuando una infracción es insubsanable, sí o sí te aplican una multa. ¿Y cuál es esa multa? 7.83 UITs, pero estamos hablando en el año 2020, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto valía una UIT en el 2020, porque en el 2023, donde estamos ahorita, equivale a 4.950 soles, pero esto ocurrió en el año 2020, haciendo un total de 34.452 soles, solamente por no constituir un comité de acuerdo a ley, ¿correcto? Hasta ahí quiero que me entiendas que eso es muy importante. Estoy hablando de un caso de fiscalización de comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? ¿Qué me dicen acá? Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley 29.783 es la ley suprema de seguridad y salud en el trabajo. Dice, la ley tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales sobre la base de la observación del deber de prevención del empleador y de los trabajadores. Todo ello a través del diálogo, velando por la seguridad y salud en el trabajo. Esta ley es importantísima para la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Esta ley tiene 9 principios. Estos 9 principios que yo te voy a hablar son prácticamente la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver, ¿cuáles son esos principios? Tenemos el principio de prevención. ¿Qué me indica el principio de prevención? Me indica de que el empleador tiene el deber de proporcionar ambientes sanos y saludables que eviten las enfermedades y los accidentes en los puestos de trabajo. Luego tenemos el principio de responsabilidad. Me indica de que el empleador es responsable por las consecuencias de los accidentes o enfermedades ocupacionales de forma civil, de forma administrativa y de forma penal. Principio de cooperación. Me indica que el trabajador, el empleador y el Estado cooperan o trabajan de manera junta en pro de la seguridad, ¿no? Recuerden de que el Estado fiscaliza, el empleador tiene el deber de prevención y el trabajador tiene el deber de cumplimiento. Luego tenemos el principio de información y capacitación. Significa que tú como trabajador tienes el derecho de ser capacitado, de ser informado sobre los peligros y los riesgos en tu puesto de trabajo. Luego tenemos el principio de gestión integral. ¿Qué significa? Que la gestión de la empresa, la gestión de seguridad de una empresa debe unirse a la gestión de calidad, de medio ambiente y otras gestiones que puede tener la organización. Luego tenemos el principio de atención integral. Este principio de atención integral me indica de que el trabajador, como consecuencia de un accidente o de una enfermedad ocupacional, puede ser atendido en una posta, en un hospital o en una clínica particular, ¿no? Ese es el principio integral de salud. Luego tenemos el principio de consulta y participación. Significa de que el trabajador tiene, en este caso, el derecho de ser consultado, ¿no? En materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden de que el trabajador es una persona con experiencia, conoce el proceso, porque está todos los días ahí trabajando, ¿no? Ese es el principio de consulta y la participación significa inmiscuirlo, involucrar al trabajador dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego me indica el principio de realidad. El principio de primacía de la realidad significa que ante una situación de fiscalización va a primar lo que el fiscalizador está observando en ese momento en campo antes que lo que puede estar escrita en un procedimiento. Recuerden de que el papel aguanta todo. Y el principio de protección indica el deber, mejor dicho, del empleador a proporcionar un ambiente pues también sano, saludable, donde pueda proteger al trabajador sobre las consecuencias de un accidente o las consecuencias de una enfermedad que puede, en este caso, acarrear, ¿correcto? De eso nos habla justamente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus 9 principios. Ya recuerda que son 9 principios los de la ley. Luego tenemos el tema de aspectos relacionados al... Con respecto a los aspectos relacionados, tenemos los siguientes. Observemos. Tenemos en primer lugar la elección de los representantes de los trabajadores, la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos la convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos la constitución e instalación del comité. Tenemos la identificación de los miembros del comité o del supervisor. Tenemos la información y asesorías al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos también la participación del observador del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En las reuniones del comité que se celebran una vez al mes, siempre hay un observador, pero ese observador lógico es designado, en este caso,
por las agremiaciones, ¿no?, laborales que tenemos ahí, o más conocidas como sindicatos, ¿no? Luego tenemos el mandato y vacancia de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del supervisor. Tenemos las comisiones técnicas creadas por el mismo comité. Tenemos las capacitaciones de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del supervisor. Tenemos el informe anual del comité o el informe anual del supervisor que debe de entregar al empleador. Tenemos las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y finalmente tenemos la licencia y la protección contra el despido incausado, ¿correcto? Licencia y protección contra el despido incausado. Estos son los aspectos relacionados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obligaciones de declarar al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo en el T-registro. ¿Cuáles son entonces esas obligaciones de poder, en este caso, declararlo? Observa, cuando tú en tu empresa, tú tienes instalado un comité de seguridad y salud en el trabajo, o tú tienes elegido a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, tu deber como empleador es informar a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Del Ministerio de Trabajo. ¿Qué le vas a informar? ¿Le vas a informar que tú ya tienes un comité o le vas a informar que tú tienes un supervisor? Ahora, ¿cómo le informas? Tú no le vas a llamar por teléfono, por si acaso. No. Tú tienes que ingresar los datos pertinentes a una plataforma web, ¿ya?, que yo te voy a indicar. En esa plataforma web que se llama T-Registros, ahí tú prácticamente adjuntas el acta de constitución de tu comité o adjuntas el acta de elección de tu supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué me indica acá? Los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo tienen que conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, bipartito y paritario. Los empleadores con menos de 20 trabajadores tienen que tener a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo nombrado por los trabajadores, ¿correcto? Entonces, para que los trabajadores puedan nombrar al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, tienen pues que reunir esas características, ¿no? Pues es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, de no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada, constituye una infracción grave, ¿ya? Es decir, tú puedes tener en tu empresa instalada tu comité o puedes tener en tu empresa a tu elegido de tu supervisor, pero si no lo formas, si no lo capacitas de forma adecuada, tú puedes recibir una infracción muy grave, ¿correcto? El T-Registro es una plataforma digital de la SUNAT, ¿ya? El T-Registro es una plataforma digital de la SUNAT que contiene la información laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas, personal de formación, practicantes, prestadores de servicio, personal de terceros y derechos habientes, ¿ya? Entonces el T-Registro es una plataforma de la SUNAT, es decir, para que tú puedas ingresar en el T-Registro y de una u otra forma indicar que tienes comité de seguridad y salud en el trabajo o indicar que tienes supervisor de seguridad y salud en el trabajo, tienes que entrar a la plataforma digital de la SUNAT. Dice, el subcomité tiene que registrar también tiene que registrar. El subcomité también se registra por si acaso, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Subcomité, comité o, en este caso, supervisor de seguridad y salud en el trabajo tienen que estar registrados en el T-Registro. Es así como se entera, por ejemplo,
La SUNAFIL, que una empresa tiene comité, entonces si tiene comité, va a fiscalizarlo, pues, ¿no? Para ver si está cumpliendo. Y si no tiene comité, también va a fiscalizarlo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más nos indican acá? Los empleadores deben de declarar en el T-Registro la existencia del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según lógico correspondan, nos están indicando, ¿no? No registrar la existencia del comité o del supervisor constituye una infracción grave, ojo, hay que tenerlo en cuenta. Si tú tienes un comité o si tú tienes un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, pero no lo has registrado en el T-registro, equivale simplemente a no tener nada. Así de simple, equivale a no tener nada. Muy bien, Julio, espero haber respondido a tu pregunta. Importante. ¿Cuál es lo importante? Dice acá. Importante. Sunafil ha publicado, miren, Sunafil ha publicado una lista de 9.000 empresas que no han cumplido con la obligación de declarar al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, donde se precisan las siguientes situaciones. ¿Bajo qué situaciones estas empresas no han declarado, por ejemplo, tener un comité o no han declarado tener un supervisor? Acá dice, profesor, una consulta. Si tengo 15 obreros y 6 personas en staff, ¿se realiza el comité? La pregunta es, ¿todas estas personas, sean obreros o personal de staff, están en planilla o no? A ver, ¿qué me dice Brian? Brian Lafón está preguntando. O sea, oye, yo le pregunto para contestar. ¿Estos 15 obreros están en planilla o no están en planilla? Sí, junto con las personas de staff. Si son 15 más 6 son 21. Entonces tú ya tienes que formar tu comité, ¿ya? Son 21, tú ya tienes que formar tu comité, siempre y cuando estos 15 obreros estén en planilla y este personal de staff, lógico que también, ¿correcto? Entonces, Ingeniero, la si, SUNAFIL ha publicado una lista. Adelante. si es menor de 10, entonces solamente serían los dueños hacer un comité, ¿no? No, repito, si tú tienes en tu empresa 20 trabajadores o más, tú formas un comité. Si tú tienes de 19 para abajo, o sea, de 20, menos de 20, de 19, 18, 17, 16, tú tienes que elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, Ya. ¿qué cosa me indica acá la SUNAFIL? La SUNAFIL ha detectado que hay 9.000 empresas, imagínense, a nivel nacional, que no han declarado el comité. Es decir, esas empresas no tienen comité y tampoco se supone que tienen supervisor porque no lo han declarado. Pero ¿dónde precisan las siguientes situaciones? ¿Qué, qué situaciones precisan estas empresas? No declarado, la empresa no ha declarado si cuenta o no con comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más tenemos aquí? Si ten, ¿Qué dice acá? Si tengo más de 100 trabajadores, ¿tengo que tener 6 representantes? Sí. Si tu empresa tiene más de 100 trabajadores, mínimo tiene que tener, en este caso, tiene que tener 6 representantes. Tres titulares y 3 suplentes por parte del empleador y 3 titulares y 3 suplentes por parte del trabajador. Porque a partir de 100 o más de 100 trabajadores, el comité debe haber 6 miembros. 3 del empleador y 3 del trabajador. 3 suplentes y 3 titulares. Para que sea lógico, utilicen su micrófono, por favor, para preguntar, ¿ya? ¿Qué más ellos alegan? Que no tiene la empresa o ha declarado no contar con un comité, con un comité o un supervisor. O simplemente la empresa ha declarado contar con un supervisor de seguridad, pero que le corresponde contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Seguramente son empresas que tienen más de 20 trabajadores, pero ellos tienen a un supervisor y eso está mal porque si tú tienes más de 20 trabajadores, tú tienes que tener un comité, ¿no? Ese es el punto.
Ingeniero, una pregunta. Recomendaciones. Adelante, Con respecto a lo que es el adelante. supervisor, cuando el supervisor ya no labora en esa empresa, cada qué tiempo se renueva el comité. El comité se renueva cada año o cada 2 años, dependiendo cómo se haya elegido el estatus de permanencia de los representantes del trabajador. Cuando se hace un acta de instalación del comité, ahí se indica si durará 1 año o 2 años, pero máximo es 2 años. Muy bien. Y en el caso del supervisor, de igual manera. Continuamos entonces. Ingeniero, una consulta. Adelante, caballero. Una consulta. ¿Qué pasa si el miembro Adelante. titular, digamos, por parte del... ¿Qué pasa si por el miembro titular por parte del empleador renuncia, ¿no? ¿Quién asumiría su cargo en este caso? ¿Los suplentes Si, o quién sería designado? ah, si, por ejemplo, el miembro titular, vamos a suponer de que el miembro titular renuncia, el suplente toma su posición hasta que de nuevo sea una elección y sea elegido el titular. El suplente va a tomar la posición del titular, pero solamente hasta que vuelvan a elegir de nuevo a otro miembro. Pero ¿qué pasa si, bueno, como en este caso es biparitario, como son designados por parte del empleador una persona de confianza, ¿asumiría su cargo también un miembro suplente? Claro, por parte del empleador. Bueno, por parte del empleador es mucho más fácil porque la elección de su representante titular o la elección de su representante suplente, el empleador lo hace a título propio. O sea, no necesita una elección o una votación secreta como sí lo es en el caso del trabajador, ¿no? Ellos eligen mayormente a su personal de confianza, ¿no? Y si es que uno de sus representantes titulares abandona o renuncia, bueno, el empleador puede elegir ahí mismo a otro representante titular. En el caso del empleador es mucho más fácil la elección. El problema es en el caso del trabajador, ¿no? Porque para elegir a un representante de un trabajador se tiene que pasar por una elección, así como elegimos nosotros al alcalde, al presidente de la República, es igualito. Nuevamente sería el tema de la convocatoria, entonces. Así es, para el caso del trabajador, nuevamente la convocatoria. O sea, la chamba es elegir a los representantes del trabajador, porque en el caso de los representantes del empleador es mucho más fácil, no te digo que ellos eligen a título propio, ¿no? A dedo, por decirlo así. En cambio, para el caso del trabajador, no. Tiene que haber una elección, una convocatoria. Es más engorroso, mejor dicho. Pero los miembros suplentes en estos casos no asumirían su cargo. Asumen el cargo, pero asumen el cargo hasta que sean elegidos los titulares. No es que asuman el cargo de manera definitiva hasta la culminación del año, los 2 años, no, hasta que de nuevo solamente sean elegidos los titulares. Y una vez que estos titulares han sido elegidos, ocupan su puesto y los suplentes de nuevo se esperan, ¿no? Por decirlo así, al momento de participar. Correcto, gracias, ingeniero. ¿Qué nos dicen acá las recomendaciones? Con respecto a las recomendaciones, si la empresa aún no constituye el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o no se ha nombrado al supervisor, es importante que inicie las gestiones para cumplir con esta obligación a la brevedad. Si la empresa cuenta con un comité o supervisor, el empleador debe de declararlo en el T-Registro. ¿Qué cosas en el T-Registro? Yo te voy a mostrar más adelante cómo se hace en el T-Registro. Es importante que tú como empresario sepas. Recuerda que en el T-Registro, para poder ingresar al T-Registro, tú tienes que ingresar a la página de la SUNAT. Toda empresa tiene un RUC, toda empresa tiene una clave SOL. Entonces, con tu RUC y tu clave SOL, tú ingresas a la SUNAT e ingresas en el T-Registro, ¿no? Y ahí tú tienes que informarlo a la SUNAFIL a través del formulario virtual, ¿no? Entonces, al ingresar al T-Registro, tú ya le estás informando a la SUNAFIL que tienes comité o que tienes supervisor. Entonces, cuando la SUNAFIL hace un mapeo de todas las empresas a nivel nacional, la SUNAFIL ahí se puede dar cuenta quién tiene supervisor o quién no tiene, quién tiene comité o quién no tiene.
y a los que no tienen les ponen en una lista negra y los fiscalizan, como tú habrás visto, ¿no? El formulario para ingresar, para informar actualización en el T-Registro. Esto está en la SUNAT por si acaso. Ya más adelante lo vamos a ver, no se preocupen. Observen acá lo que dice acá. SUNAFIL intensifica fiscalización de dichas obligaciones en empresas, ¿correcto? SUNAFIL intensifica fiscalización de dichas obligaciones en empresas, ya sea del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que rigen nuevas reglas, ¿no? Pautas y sugerencias para la elección de los representantes del personal y del empleador, ¿no? ¿Qué nos dicen acá con respecto al Consejo? Es recomendable que los representantes designados por el empleador para tomar parte del comité se encuentren formalmente calificados como trabajadores de dirección. Ojo, es importante, vamos a ver más adelante qué cosa es un trabajador de dirección o de confianza. Se encuentran calificados como trabajadores de dirección o confianza mediante una comunicación escrita de la empresa. Ojo, mediante una comunicación escrita de la empresa. Entonces, como ustedes sabrán, una de las cosas que fiscaliza la SUNAFIL con mayor fuerza es saber si tu empresa tiene comité o le corresponde un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Hasta aquí se está entendiendo, señores? Damas y caballeros, ¿se está entendiendo? Sí, ingeniero, claro. Sí, Perfecto. ingeniero. Ingeniero, Continuamos entonces. Acá comenzamos. Observen acá. ¿Qué nos dicen acá? Es muy importante. Vigencia de la norma. ¿De cuál norma, ingeniero, me estás hablando? De la norma, pues, de la resolución ministerial 245-2021 TR. De esa norma te estoy hablando. ¿Qué significa esto? De que la resolución ministerial 245-2021 TR entró en vigencia cuando el sábado 11 de diciembre del 2021, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos indica acá? El procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso, o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución ministerial en el Diario del Peruano. ¿Qué significa esto? Que el Diario del Peruano lo ha votado el 11 de diciembre del 2021. Significa que esta norma ha ingresado, recién en vigencia, el 12, al día siguiente. Miren, ¿ah? Los comités de seguridad y salud en el trabajo, los subcomités de seguridad y salud en el trabajo o supervisores de seguridad y salud en el trabajo instalados se regirán por las reglas acordadas al momento de su constitución hasta que culmine su vigencia y en la siguiente convocatoria estarán sujetos a la aplicación del anexo de la presente resolución. ¿Ya cuánto tiempo tiene esta resolución? Desde el 2021, desde prácticamente desde el 12, ¿no? Domingo 12 de diciembre del 2021. El pasado 11 de diciembre se publicó la resolución ministerial 245-2021, TR, que regula el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso, o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta norma, ¿a cuál se refiere esta norma? A la resolución 245-2021. Deroga, ¿qué significa derogar? Elimina la guía de los formatos referenciales para el proceso de elección de los representantes del comité. Es decir, elimina esta norma pasada. 148 del 2007, ¿correcto? Entonces, esta norma, ¿qué cosa? Ya está eliminada, ya está fuera de juego. ¿Por qué? Porque la norma de la que estoy mencionando, la 245-2021, lo ha reemplazado, ¿ya? Al reemplazarlo, ya esta norma queda eliminada, ¿correcto? El objetivo, ¿cuál es el objetivo de la resolución ministerial? Promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad
y salud en el trabajo, y la normativa nacional favoreciendo, lógico, el bienestar laboral, ¿no? Entonces, muy importante también ese punto. ¿Qué cosa me indican acá? Por ejemplo, con respecto a la resolución ministerial 245, observemos. Dice, los comités o supervisores de seguridad y salud en el trabajo instalados se regirán por las reglas acordadas al momento de su constitución hasta que culmine su vigencia. Y en la siguiente convocatoria estarán sujetos a la aplicación del anexo de esta resolución. Entonces, ¿qué me indican acá? El sindicato mayoritario y sindicato que agrupa al mayor número de trabajadores, el sindicato mayoritario o sindicato que agrupa al mayor número de trabajadores, ¿qué cosa es un sindicato mayoritario? Aquel que agrupa a más de la mitad de los trabajadores. Ese es un sindicato mayoritario. Y si agrupa un número menor, es minoritario. ¿Qué cosa es un sindicato más representativo? Si la entidad pública o privada cuenta con un sindicato mayoritario, este será a su vez el más representativo. Estos son lógicos para las empresas que tienen sindicatos, ¿no? Hartos trabajadores. Si coexisten dos o más sindicatos minoritarios, se considerará el más representativo al que agrupa, independientemente del tipo de contratación o profesión, a la mayor cantidad de trabajo, y si existe un único sindicato minoritario, se considerará que es el más representativo, ¿correcto? Que es el más representativo. ¿Qué más nos indican acá? Realización de la convocatoria. A ver, veamos cómo se hace la convocatoria. Observemos. Antes de los 60 días calendarios de vencido el mandato de los representantes de los trabajadores ante el comité, ¿qué significa eso? Si el mandato de los representantes de los trabajadores ante el comité ha iniciado el 1 de enero, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué mes se debe de realizar en este caso la convocatoria? Dice acá, 60 días calendarios, es decir, 2 meses. Estoy hablando desde el 1 de noviembre, más o menos, ¿no? El empleador comunica al sindicato mayoritario. Cuando en una empresa hay sindicato, el empleador le tiene que comunicar al sindicato 60 días antes de que se culmine el mandato del comité, antes de que se cumpla en este año, en este caso, el año o los 2 años, tal como se haya prácticamente estipulado el mandato, ¿no? Si es que no hubiera sindicato, el empleador sí pudiese realizar la convocatoria para los representantes de los trabajadores ante el comité, pero si es que existe sindicato, es el sindicato quien hace ese trabajo. Ojo, pero lógico, el empleador acá tiene que comunicar 60 días antes, ¿no? El empleador comunica al sindicato mayoritario o más representativo la necesidad de elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿correcto? Después, debe de precisar, por ejemplo, el número de representantes titulares y suplentes, el plazo de vigencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el lugar de la entidad el lugar que la entidad dispone para el procedimiento de las elecciones, porque se va a elegir así, mira, por votación, así como nosotros elegimos a los alcaldes, a los presidentes, ¿no? ¿Qué más? Recibida esta comunicación, el sindicato realiza la convocatoria a elecciones mediante la publicación de un medio interno, ya sea masivo o herramienta digital, en sitios visibles u otros medios que realmente garantice su difusión, ¿no? Es el punto muy importante. Proceso electoral, observemos. El proceso estará a cargo de la organización sindical mayoritaria u organización sindical que afilia al mayor número de trabajadores de la empresa. ¿Dónde lo encontramos esto? Lo encontramos en el reglamento de la ley, el artículo 49 lo indica acá. ¿Qué me indica en este caso la resolución ministerial 245-2021? En el numeral 5, inciso A. Sindicato mayoritario. Si es que existe sindicato mayoritario,
convoca con transparencia y mayor difusión posible a la elección de los representantes del trabajador ante el comité. Y si es que no existe sindicato mayoritario, convoca el sindicato más representativo. ¿Ya? Eso es lo que nos indica la resolución ministerial 245. Proceso electoral para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos lo siguiente, en este caso. El empleador organiza el proceso electoral en caso la organización sindical que afilia a la mayoría de trabajadores no cumpla con convocar a elecciones. Miren qué tan importante acá. El empleador organiza el proceso electoral, pero ¿cuándo le corresponde al empleador? Si estamos hablando de que si es que existe, en este caso, sindicato, es el sindicato quien organiza la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité. Pero hay situaciones especiales, observen acá. En caso la organización sindical, es decir, el sindicato que afilia a la mayoría de trabajadores, no cumpla con convocar a las elecciones dentro de los 30 días calendarios de recibido el pedido por parte del empleador o incumpla el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles, ahí recién el empleador es el responsable de convocar a las elecciones de los representantes de los trabajadores. Entonces, del supuesto anterior, el empleador realiza el proceso electoral dentro de los 10 días hábiles siguientes de los plazos antecedidos. Recuerden que días hábiles estamos hablando de lunes a viernes, no cuenta sábados y domingos y feriados. Este es para el caso del comité y para el caso del supervisor, los trabajadores eligen al supervisor de seguridad y salud en el trabajo y el empleador realiza el proceso electoral. ¿Y por qué el empleador realiza el proceso electoral para el caso del empleador? Porque se supone de que tú eliges en el caso del supervisor, porque se supone que tú eliges al supervisor cuando tú tienes de menos de 20 trabajadores en tu empresa. Y con menos de 20 trabajadores en tu empresa es imposible que haya sindicato, pues. En cambio, cuando tú eliges un comité, hay empresas, con el caso del comité tú tienes que tener de 20 a más trabajadores, ¿no es cierto? De 20 a más trabajadores. Y hay empresas que tienen pues ahí sindicatos, pues no estamos hablando, por ejemplo, en el sector minero, en el sector agroindustrial, en las empresas agroindustriales. Oye, ahí hay muchos trabajadores, ahí hay sindicatos. Entonces ahí primero el empleador tiene que convocar 2 meses antes de que se culmine el mandato de los representantes al sindicato y decirle, sindicato, por favor, haz la elección del nuevo mandato de los representantes de los trabajadores ante el comité. Si es que el sindicato no lo hace dentro de los 30 días de haber recibido la comunicación o incumple el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles, ahí recién ingresa el empleador. Si no, no puede elegir el empleador. ¿Ah? Ojo, hay que tener mucho cuidado. Hasta aquí ¿hay alguna pregunta, señores? Si por favor podrían formular alguna pregunta. Ingeniero, y con ¿O se está respecto, o sea, entendiendo? A ver. ingeniero, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, con respecto a lo que es el sindicato, ese es anual, ¿verdad? O sea, dentro de la fecha, solo el empleador puede ejercer ahí, como se dice, la autoridad, si en caso de ellos en la fecha pactada no realizan esas elecciones. Incumplen. Si ellos incumplen en las fechas pactadas, recién entra a tallar el empleador. Si no, no se puede. Antes no se puede. Ok. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? Ingeniero, una consulta. Fuerte y claro, dígame. Lo escucho. Supongamos que en una empresa hay 30 trabajadores y de los 30 solamente 15 están en planilla. Entonces, si por OVE hay una ¿Ya? supervisión y pide, ¿no? Al notar la presencia de los 30 trabajadores, pide, ¿no? Si hay comité, porque por ley deberían todos estar en planilla, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿Ya? ¿cómo podría Ahí yo? sería una multa para la empresa porque solamente tienen a 15 en planillas. Si tienen a 15 en planillas, no podrían pedir una acta de constitución del comité porque tienen 15. Entonces, pero sí te van a pedir tu acta de elección del supervisor, porque para que sean trabajadores de una empresa, tienen que estar en planilla. Ojo, es muy importante. Si tú me dices que tienen 15,
no reúnen los 20, por lo tanto tienen que tener supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esa es una. Y otra es que les cae una multa por no poner en planilla los 15. Inge, y si por OVE se realiza el comité habiendo 15 en planilla y 15 que no están en planilla, ese comité no tendría valor. No, sí tendría valor porque la ley te dice, si tú quieres formar tu comité, así tú no reúnas los 20 miembros en planilla, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Porque se supone que la elección de un comité es mucho mejor que la elección de un supervisor. ¿Y qué cosa te indica la ley? La ley te indica las pautas mínimas. Sobre las pautas mínimas que tú quieras mejorar, está permitido. Es decir, imagínate que yo te digo, oye, para que puedas ingresar a planta tienes que tener casco y zapatos de seguridad. Solamente te he dicho casco y zapatos de seguridad. Eso dice la norma. Pero ¿qué pasa si uno de los trabajadores viene con casco, zapatos de seguridad, guantes, respirador, tapones de oído y lentes? ¿Estará mal o no? No, estará bien, porque al contrario se está protegiendo más. Ingeniero, pero si se hace el comité, solamente sería con los 15 que están en planilla, nada más. Claro, con los 15 que están en planillas, nada más. Los otros no participarían porque no son trabajadores de la empresa. Gracias, profesor. ¿Correcto? Quiero una Señor, consulta. adelante, caballero. En caso, mira, que si no tengo, en la empresa donde trabajo no trabajan con sindicatos, ¿no? Entonces, Ya. en este caso, el que realizaría el tema de la convocatoria sería El empleador, el empleador. el empleador. Así es. Cuando no hay sindicatos, automáticamente es el empleador. Pero si hay un supervisor de seguridad ahí, de SOMA, digamos, ¿él es el que realiza? No. Si hay un supervisor SOMA, significa que esa empresa tiene menos de 20 trabajadores. Y si es menos de 20 trabajadores, ese supervisor ha tenido que ser elegido entre los trabajadores. Y esa elección de convocatoria para elegir al supervisor lo realiza el empleador. Ya. O sea, todo tipo, entonces 30 días hábiles tiene que estar mandando el comunicado antes que entre en vigencia el tema del acta, entonces. De que haya comité, el empleador tiene que mandar o tiene que pasarle la voz al comité, al, a la, ¿cómo se llama acá? A la agremiación de trabajadores, al sindicato, tiene que comunicarle 60 días antes. Ahora, si le comunica 60 días antes y el sindicato incumple con convocar a elecciones dentro de los 30 días hábiles, automáticamente el sindicato pierde su derecho a convocar elecciones y ¿quién lo reemplaza? Lo reemplaza el empleador. Ya. Correcto, correcto, ingeniero. Gracias. Perfecto. Tomamos un receso de 10 minutos y regresamos, por favor. Excepcionalmente, excepcionalmente nos indican acá, el empleador organiza el proceso electoral. A ver, vamos de nuevo recordando. A falta de organización sindical, es decir, si no hay sindicato en una empresa, automáticamente el empleador es el que convoca, ¿correcto? Debe convocar a las elecciones, en este caso del comité, a las elecciones democráticas, votación presencial o no presencial. Es decir, el empleador tiene que designar un lugar en donde la gente va a ir a votar o a sufragar, tal como nosotros lo hacemos, por ejemplo, para las elecciones de alcalde, de presidente, ¿no? Por eso las elecciones pueden ser presenciales o no presenciales entre los candidatos asignados. Información o contenida en la convocatoria. ¿Qué es lo mínimo que debe de tener una convocatoria a elecciones, por ejemplo, en este caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor?
de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que tener, en este caso para la convocatoria, tiene que haber una junta electoral, ¿correcto? Tiene que haber un número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos. Eso siempre y cuando sea del comité, porque observen lo que dice acá. La elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo no considera la elección de un suplente. Cuando tú eliges a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, solamente eliges titular nada más, no eliges suplentes. En cambio, cuando tú eliges representantes del trabajador ante el comité, ahí tú puedes elegir suplente o titular o suplente, ¿correcto? Tiene que contener como mínimo el plazo de mandato de los miembros del comité. ¿Cuánto es tu plazo de mandato? ¿Un año o 2 años? Requisitos también para ser postulantes tiene que tener ahí la convocatoria. Y este requisito de postulantes está en el artículo 47 del reglamento de la ley. Es decir, ahí prácticamente tú tienes que saber que para ser postulante tienes que ser mayor de edad, mayor de 18 años, ser trabajador de la empresa, tener de preferencia conocimiento de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, dice tener de preferencia, no te está indicando que es una obligación. Tiene que contener la convocatoria la modalidad del proceso de elección, si es presencial, si es no presencial, si es semipresencial. Presencial es que todos vayan a un lugar, ¿no? A sufragar. No presencial significa que sea vía online, virtual. Y semipresencial significa que va a haber algunos que vayan a votar de manera presencial y va a haber algunos que van a elegir por vía online, ¿no? Tiene que tener también la fecha en que pueden inscribirse los candidatos, ¿no? También tiene que tener la fecha de publicación de la lista de los candidatos inscritos, tiene que tener la fecha en que se darán a conocer la lista de candidatos aptos, en este caso, tiene que tener la fecha, el lugar y el horario de las elecciones entre la publicación de inscritos y la elección mediante 15 días hábiles, 15 días hábiles. Tiene que tener la nómina de los trabajadores habilitados para elegir a los representantes de los trabajadores, tiene que tener los plazos para las tachas e impugnaciones también ante la Junta Electoral. Entonces, esto es lo mínimo que debe de tener, en este caso, una convocatoria a elecciones de los representantes del, en este caso, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Se puede elegir a los representantes de los trabajadores ante el comité por listas. A ver qué cosa nos indica la ley. No existe impedimento normativo. Al no existir impedimento normativo significa que sí se puede elegir a los representantes de los trabajadores por lista. No existe impedimento normativo para elegir a los representantes, en este caso, de los trabajadores individualmente o por lista, nos indica, ¿no? Además, se debe de garantizar o de garantizarse los derechos de todos los trabajadores a postular y ser elegidos. La lista debe de identificar claramente a los postulantes que son titulares y a los postulantes que son suplentes en orden de prelación y número completo. Con respecto a con respecto en este caso a los números de miembros, ¿qué nos indica? Los miembros del comité, mejor dicho. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es bipartito. ¿Por qué te he dicho que es bipartito? Porque está constituido por representantes del trabajador y representantes del empleador. Y también es paritario. ¿Por qué te he dicho que es paritario? Porque está constituido por igual número, tanto de representantes del empleador como representantes del trabajador. Entonces es bipartito por contar con representación del empleador y de los trabajadores, y es paritario porque ambas partes tienen igual número de representantes. En tal sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 del reglamento de la ley,
el comité no puede estar integrado por menos de 4 miembros ni más de 12 miembros. Asimismo, a efectos de determinar el número de integrantes del comité, el empleador comunica a todos los trabajadores por un medio masivo. ¿Cuál es el medio masivo? Correo electrónico, institucional, el Internet, paneles y otros, su propuesta de número de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los criterios utilizados para su formulación. En un plazo de 3 días naturales, el sindicato mayoritario, los sindicatos minoritarios que representan a la mayoría de los trabajadores o la coalición de trabajadores no formula oposición, nos está indicando. Se considera, si no formula oposición, es decir, de la propuesta del número de miembros que está indicando el empleador, si el sindicato no formula oposición, en 3 días naturales se considera aceptada la propuesta del empleador. En caso de manifestarse el desacuerdo con la propuesta del empleador, es de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del mencionado artículo 43 43 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, a falta de acuerdo, el número de miembros no puede ser menor de 6 en el caso de que los empleadores con más de 100 trabajadores, agregándose al menos 2 miembros por cada 100 trabajadores, hasta un máximo de 12 miembros, por convenio colectivo suscrito con una organización sindical mayoritaria, podrá acordarse el número de integrantes del comité y en este supuesto el acuerdo será aplicable desde la siguiente elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como yo les había explicado y les había indicado, el T-registro, ¿para qué sirve el T-registro? El T-registro sirve para que tú, cuando constituyas tu comité o cuando elijas a tu supervisor de seguridad y salud en el trabajo, tú le hagas saber al ministerio o le hagas saber a la SUNAFIL que tú tienes uno de los dos. ¿Y tú cómo le haces saber? Ingresando en el T-registro, ¿ya? ¿Qué cosa es el T-registro? Mira, a partir del primero de noviembre del 2016, se debe de detallar en el T-registro si la empresa cuenta con un comité o si la empresa cuenta con un supervisor. Entonces, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3 de la Resolución Ministerial 260-2016-TR, que aprueban los nuevos anexos para el T-registro, los empleadores, a partir del 1 de noviembre del 2016, deben de declarar en el T-registro la existencia del comité conforme a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, o la existencia del supervisor. Si no actualizas la información solicitada sobre el comité o del supervisor en el T-registro, estás cometiendo una infracción laboral tipificada en el numeral 24.2 del artículo 24 del Decreto Supremo 019-2006. Este Decreto Supremo 019-2006 es el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo. ¿Qué nos indica en el artículo 27.12 del mismo reglamento? No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada, de acuerdo al Decreto Supremo 019-2006, constituye una infracción en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el 6 de abril del 2021, SUNAFIL publicó la lista de más de 9.000 empresas que declararon no tener comité de seguridad y salud en el trabajo.
Ahora tú te preguntarás, ¿cómo la SUNAFIL sabe que hay 9.000 empresas que no constituyeron comité ni declararon supervisor? Justamente pues por en el T-registro, pues ven a la empresa que no ha declarado ni comité ni supervisor, los tienen que poner en la lista, pues, ¿no? Los empleadores tienen la obligación de declarar en el T-registro la existencia del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Eh, entonces, es muy importante tener en cuenta que a partir del 1 de noviembre del 2016 se debe de informar en el T-registro si la empresa cuenta con comité o supervisor, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, por ejemplo, que se detalla? ¿Cómo nosotros ingresamos en este T-registro? Seguramente tú te estás preguntando, ¿cierto? Dice Jimmy Joel, ingeniero, una pregunta. A ver, prende tu micrófono, Jimmy, te escucho. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, adelante. Ingeniero, mi consulta es la siguiente. Personal con discapacidad puede ser partícipe del Comité de Seguridad en Salud y Trabajo en la empresa. ¿Puede Por, su- participar? por supuesto que sí, por supuesto que sí. Incluso hay una ley que indica de que del 100% de tu personal, del 100% de tu personal, el 3% de la fuerza laboral debe ser personal con discapacidad. Esa es una ley, por si acaso, ¿ya? Entonces, Claro. ese personal con discapacidad también tiene derecho a ser, en este caso, elegido representante del trabajador ante el comité, porque recuerda que una persona discapacitada, la Ujú. discapacidad no significa incapacidad, ¿no? Es decir, No, es todo lo contrario. es lógico, pues las personas discapacitadas incluso desarrollan más otros talentos y habilidades, incluso. Sí. O sea, Así lo es. hablo o sea, lo hago la pregunta desde el punto de vista personal, ¿ya? ¿Ya? O sea, ¿Usted es personal discapacitado? sí, ¿Ya? Muy bien. ¿Pertenece a una empresa? así es, sí, Correcto. Entonces tiene derecho, no hay ningún problema. pero y, y yo cómo, o sea, cómo yo pudiera abarcar este tema con el encargado, con el ingeniero de Soma, cómo pudiera entrar a entablar ese tipo o mejor dicho, quererle hacer una pregunta al ingeniero de Soma si es que hay algún personal con discapacidad dentro del comité. ¿Cuál sería la mejor manera de poder entablar una conversación? Yo te recomiendo de que no converses con el supervisor, más que todo ese punto, conversalo con el área de recursos humanos o gestión del talento, que eso es lo que ellos ven, el supervisor no ve ese punto. Recursos Ya, humanos o gestión del talento de la empresa, ¿no? Es así. ujú, sí. Perfecto. Ya, ok, Entonces, muchas gracias. igualmente, dice, entonces continuamos. A continuación detallamos los pasos a pasos que nosotros debemos de conocer para poder ingresar en este registro. ¿Qué significa? El empleador debe de ingresar al portal de la SUNAT e ingresar a la pestaña Operaciones en línea. Tú ingresas al portal de la SUNAT, ingresas a la pestañita que dice Operaciones en línea. Luego debes de seleccionar la opción Mis trámites y consultas. Y una vez que seleccionado esa opción de Mis trámites y mis consultas, ingresas tu RUC, tu usuario y tu clave sol. Todas las empresas tienen un RUC, un usuario y una clave sol. Luego buscarás la opción Empresas, registro de empleador, slash registros. Y finalmente deberá de observar en el cuadro de datos laborales y de seguridad social y contestará la pregunta referida al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esos son los pasos, ¿correcto? Si tú no informas en el T-registro, ¿puedes ser sancionados? Claro que sí. Yo te estoy diciendo que vas a ser candidato para una infracción laboral sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Una multa. No constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al artículo 27.12 del Decreto Supremo 019-2006, señala que no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembros del comité, así como no proporcionarles formación y capacitación, es considerada una falta grave, ¿no?
Entonces es muy importante entender cómo se ingresa en este registro, ¿ya? Alguien ha levantado la mano. Sí, ¿Preguntas? buenas ¿Alguien? noches, ingeniero. Adelante, caballero. Una consulta, es referente a la elección del comité. Bueno, actualmente yo trabajo en una empresa, tenemos un comité formado y al mismo tiempo nuestra empresa da servicio ya del sector rubro de construcción civil y en cada obra siempre formamos lo que es un subcomité. Así Y es. mi consulta es, ¿la empresa en la que trabajo ya tiene registrado en el registro al comité de la misma empresa? ¿Y se podría registrar también a lo que es el subcomité? Así es, también se puede registrar en al subcomité, eso es muy importante. Eso es mayormente, pero recuerden de que para la elección del subcomité se sigue la resolución ministerial 256, porque tú no estás hablando de obras de construcción civil, ¿no es cierto? Es Sí. así, porque en esto lo que yo estoy explicando es de la 245, para obras que no son de construcción civil. Ahora, construcción civil tiene su propia resolución ministerial, pero ahí está también claro, casi similar, no te preocupes, no hay mucha diferencia, ¿ya? De acuerdo, gracias. Entonces, a lo que yo iba, es importante conocer cómo se ingresa en el registro. Dos personas más. Dice, comité y subcomité, ¿en qué se diferencia? Entre el comité es un órgano principal, y como su propio nombre lo dice, subcomité. Un subcomité es un comité pequeño que depende del comité principal, pero ese comité pequeño se encuentra en un área o en un lugar destinado, ¿no? Es así. Entonces es importante entender cómo se hace en el registro en la página de la SUNAT. Prestemos atención al siguiente video porque ahí está bien explicado exactamente lo que yo estoy hablando. Cuales obviamente han sido sancionadas porque no han informado sobre lo que viene a ser el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o en todo caso al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Diana, ¿y dónde se informaba eso? ¿Tenía la obligación de informarlo? Resulta que sí, y eso lo tienes que informar a través del registro, que ahora vamos a hablar un poquito, y como es un tema de planilla y como se trata de manejar el sistema, te voy a enseñar cómo es que debes declarar a esta clase de trabajadores que pertenecen al comité o en todo caso que son considerados como el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Te cuento que no declarar el hecho simplemente puede ser que tú tengas a tu comité, puede ser que tú tengas a tu supervisor, pero el hecho de no declararlo ya está constituido como una falta y es una falta grave. Y adicionalmente, si es que no tienes absolutamente nada, es otra falta grave. Así que si no tienes nada, te van a multar por dos cosas, por no tener y por no declarar. En cambio, si sí tienes, pero no declaras, te van igual a multar por no declarar. Así que tengan mucho cuidado con ese tema. Pueden revisar el listado, está ya en la página de Sunafil. Hay más de 9.000 empresas muy conocidas, grandes. Seguro ustedes cuando vean esa lista se van a sorprender. Y el hecho es de ir erradicando esas malas costumbres, esas malas prácticas y al final tener o caer en todo caso en la formalidad, que es lo que todos deseamos. Porque además el comité o el supervisor, en este caso, pues cumplen un rol importante, más aún en esta emergencia sanitaria. Así que ahora vamos a pasar a hablar sobre este tema. Sigue compartiendo la transmisión y regálame likes y corazones. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Desde Satipo me mandan saludos y me dicen un muy buen tema. Daniel Hugo Ordóñez, un abrazo para ti. Bueno, resulta que los chicos de producción nuevamente están de antipáticos y me exigen y me dicen, Diana, tienes que llegar a los 150 compartidos, así que desde ahora te digo, ayúdame a llegar a esos 150 compartidos. Ustedes que me están viendo, por favor, no me decepcionen y juntos lleguemos a la meta. Mientras ustedes cumplen esta misión, me ayudan a llegar a estos 150 compartidos, te voy contando. Existe obviamente desde hace 50.000 años, o sea, existe desde el año 2012 la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde esta fecha, desde el año 2012, se incluye dentro de las obligaciones del empleador contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo, comité de seguridad y salud en el trabajo, o en todo caso un supervisor de salud y seguridad en el trabajo.
Errores que siempre cometemos. Diana, soy microempresa. ¿Yo estoy obligado a tener o a cumplir esta obligación? Sí. Toda clase de empresas, así tengas un trabajador, 2 trabajadores, así sean tiempo parcial, microempresa, pequeña empresa, agrario, régimen general, etcétera. Es para absolutamente todos los empleadores cumplir con lo que viene a ser tener a un comité o en todo caso a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿De qué va a depender en todo caso tener uno o a otro? En el comité, obviamente, debemos contar con ello cuando nosotros tenemos a 20 trabajadores en planilla o más. Y si es que tenemos a menos de 20 trabajadores, es decir, un tope máximo de 19 trabajadores o menos, nos corresponde lo que es el tema del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ok, voy a revisar mi planilla. ¿A quiénes contabilizo? Bueno, contabiliza en cuanto a trabajadores, netamente los que son de tu planilla. No vayas a contabilizar a los terceros, a los locadores y tampoco a los practicantes, ¿sí? Netamente a tus trabajadores propiamente dicho. Además de ello, recuerda que para tener a esta clase o cumplir con esta clase de obligación, debemos seguir un procedimiento establecido por el MINTRA y también ha sido establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en este caso, ese procedimiento es precisamente como un proceso electoral como el que vamos a vivir próximamente el domingo, ¿sí? Se tiene que hacer una convocatoria, en este caso tienen que participar los mismos trabajadores, lanzarse como candidatos, evaluar si cumplen determinados requisitos y a partir de ahí los trabajadores son quienes eligen al supervisor o a los integrantes del comité, ¿ok? Si es que estamos hablando de un comité, se dice que tiene que estar conformado por al menos 4 miembros, 2 elegidos por el empleador, los trabajadores de confianza, y además tienes 2 elegidos propiamente por los trabajadores. Cuando hablamos de este proceso de elección, como el parecidísimo que vamos a vivir este lunes 11, hablamos netamente de estos que van a ser elegidos por los trabajadores, ¿sí? Los 2 miembros elegidos por el empleador terminan siendo coloquialmente como se conoce como un tema de dedocracia, ¿sí? Y en este caso no hay problema, pero para los 2 siguientes que sí van a ser representantes de los trabajadores, en este caso sí se necesita llegar o en todo caso realizar lo que es este procedimiento de elección. Y este procedimiento es tal cual como unas elecciones. Tiene que haber un padrón electoral, tienen que tener lo que es su ánfora y es más, hay algunas empresas como sugerencia que se les hace que incluso tienen que tomar fotografías del mismo momento en que los trabajadores están haciendo las elecciones para que toda esa documentación vaya al famoso libro de actas, porque sí, tienes que probarlo por si acaso ante una eventual fiscalización. Este procedimiento establecido por la ley, supervisado por el MINTRA y por SUNAFIL, tiene que estar dentro de lo que viene a ser un libro de actas que debe decir proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y si estamos hablando de un tema de supervisor, recuerda que como es un único trabajador que va a ser nombrado supervisor, este único trabajador sí va a ser elegido netamente por los trabajadores y también siguiendo lo que es este proceso de elección. Y toda esa documentación hay que consignarla dentro de lo que es el libro de actas. El periodo de mandato es entre 1 hasta máximo 2 años en ambos casos y obviamente ahora por este tema de la pandemia pues esta vigencia se ha extendido para evitar cualquier tipo de acumulación o aglomeración de personal, ¿sí? Pero en reglas generales es máximo 2 años y luego hay que renovarlo, ¿sí? Bien, una vez que nosotros ya tenemos elegido a nuestros representantes, ya sea del comité o en todo caso a nuestro trabajador, ¿qué debemos hacer? Ya hice mi elección, ya tengo lo que es el tema de las actas, ya las pegué en este libro de actas, ya tengo conformado todo y ahora que se acabó mi obligación, no. Después de que tú hayas elegido y se haya ya conformado, instalado el comité o en todo caso el supervisor, el empleador
tiene la obligación de declararlo a través del T-Registro. Y esa declaración va a estar en función de cada cuánto tiempo se renueva o en todo caso se elige nuevamente a esta clase de trabajadores, por lo que hay que mantener actualizado. Cada vez que realizamos un proceso de elección y tenemos nuevos integrantes, en este caso hay que también modificar lo que viene a ser el T-Registro. Y en este caso vamos a hablar un poquito sobre cómo es que debemos darle de alta, si podemos decir, o en todo caso cómo podemos damos a entender, o en todo caso informamos a través del T-Registro a esta clase de personal. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Tengo a más de 150 personas, así que si ustedes en este momento le dan clic a compartir, me ayudarían en a llegar a la meta. Así que sigan compartiendo y sigan regalándome sus likes y corazones. A ver, vamos a ver. Alfredo Chamorro, ¿el libro de actas no es entre accionistas? No, Alfredo. Una cosa es el libro de actas en donde es para constituir tu empresa, en donde se instauran lo que viene a ser el tema de los acuerdos de la Junta General propio, obviamente, de las empresas. Pero aparte, es obligación de las empresas tener un libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o un libro de actas del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. No hay que confundir, ¿sí? Son dos libros completamente distintos. A ver, Humberto Díaz justo comenta y dice, ese es otro con exigencia de autorización notarial. Así es, Humberto, muchas gracias también por estar ahí atento. César Bertini, soy suplente del comité, ¿qué función cumplo? César, te cuento que en todo caso, lo primero es que como tú eres suplente, tendrías en todo caso que saber a quién está supliendo, porque dentro de lo que viene a ser la instauración del comité, una vez que ya se determina quién es el presidente, quién es el secretario tesorero y quiénes son los otros miembros, tienen que haber suplentes de estas personas. Primero tienes que saber a quién suplirías. De repente en tu comité se dice tú vas a suplir al presidente, fulanito de tal va a suplir al tesorero, secretario, el otro va a suplir a otros miembros, etc. Al final todos igual van a cumplir la misma función y en este caso una de las funciones, por ejemplo, cuando no esté el titular al cual tú suplas, puedes aprobar en todo caso si es necesario lo que viene a ser el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual del Sistema de Gestión, el famoso IPER. Ahora también hay participación de este personal propio del comité o supervisor que van a estar hablando sobre lo que es el tema, aprobando, perdón, lo que es el plan contra la COVID-19 que todas las empresas deben cumplir hoy por hoy. Muy bien. Un abrazo para ti, muchas gracias por estar conectados. Sigan compartiendo, y mientras ustedes van compartiendo, les decía, vamos a ir a las diapositivas para ver específicamente cómo es que le tienes que dar de alta a los trabajadores, o en todo caso informar a lo que viene a ser a estos trabajadores dentro de lo que es el T-Registro. Así que vamos desde ahora, a ver si me acompañan las cámaras, por favor, y aquí está. Como siempre, en todo caso, tienes que ingresar a lo que es el portal que está ya con la flechita arriba, sunat.gov.pe, y después nos vamos a, este es el portal, obviamente, nos vamos a operaciones en línea, donde obviamente ya tienes que tener tu clave SOL, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a encontrar ya lo que es cuando vamos a las operaciones en línea, vamos a encontrar tres tipos de módulos, llamarlo así, y en todo caso nosotros debemos acudir a lo que viene a ser mis trámites y consultas, ¿ok? En este caso vamos a tener que darle clic y aquí nos van a pedir ciertos datos, ¿bien? Así que no te olvides ingresar primero a lo que es el portal, luego irnos a operaciones en línea, ingresamos a este módulo y nos vamos al tercero, que es mis trámites y consultas. Le damos a ingresar y pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a ver. Siguiente diapo. Ya está, ahí está. Como les decía, aparece ya el recuadro, como lo puedes ver acá. Te va a solicitar lo que es tu RUC, tu usuario y tu contraseña. Importante, obviamente, que previo a esto ya tú hayas actualizado esa clase de datos y que Sunat ya te haya brindado esa información para que tú puedas ingresar directamente a este sistema. Después de ello, obviamente, le damos a No Soy Robot e iniciamos sesión. Después de ello, ¿qué necesitamos? Nos va a aparecer una pantalla gigante que obviamente dentro de la diapo no me alcanza, pero en este caso ubica
la parte donde dice empresas, ¿sí? Vas a encontrar lo que es personas, en un segundo ítem lo que es empresas. Le damos clic ahí y en este caso vas a encontrar, cuando le des clic, vas a encontrar un montón de opciones y en la cual en la siguiente diapositiva te muestro cuál es la que tienes que enseñar. Si me enseñan la otra diapo, porfa. A ver, ahí está. En empresas nos vamos a Mi RUC y otros registros y en ese caso nuevamente va a aparecer una serie de opciones, así que le damos a registro del empleador, porque a veces cometemos el error de ponerlo en registro del trabajador y ahí sí nunca vamos a encontrar la opción. Recuerda que para declarar a tus trabajadores dentro del comité o como supervisor, tienes que ingresar al registro del empleador. Registro del empleador y nuevamente la opción registro, le das clic, enter y pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Después de ello, con esto vas a finalizar. Aquí te va a aparecer un cuadro gigante de datos del empleador. En este caso se supone que aquí ya tú tienes que haberlo llenado porque eso ya es como que cuando le diste de alta al empleador por primera vez, simplemente tienes que ir a la opción de datos laborales y seguridad social en el segundo cuadrito, si podemos llamarlo así, y en todo caso tenemos en la pregunta 1, 2, 3, 4, en la pregunta número 5, el mismo sistema te dice, ¿tienes supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo? La respuesta la tienes sí, no. Tienes que responder siempre sí, porque si dices que no, obviamente te estás poniendo la soga al cuello y estás declarando que efectivamente no tienes absolutamente nada. Claro que si no tienes, ¿de dónde vas a declarar, no? Pero en realidad lo que debes colocar es la respuesta sí. Le das en este ítem, hay una flechita y ahí cuentas si es que tú tienes supervisor, si es que no tienes nada, o en todo caso cuentas con un comité. Y finalmente te indican lo que es el inicio de la vigencia, que en este caso dependerá netamente desde cuándo va a regir tu comité de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es más que suficiente para que tú hayas cumplido con lo que viene a ser esta obligación. Ya está. Ahora sí, regreso a la pantalla principal y ya estoy aquí nuevamente. Y en este caso, te repito, recuerda que es una multa, mejor dicho, 2 multas. Si es que declaras que no tienes, ya estás completamente porque ya estás ya con la soga del cuello. Tienes la multa, que es considerada como grave por no tener nada, y luego tienes la otra multa como grave por no declarar en este sistema. Así que es punto importante que tengas en cuenta esta información y la mantengas siempre actualizada. Vamos a ver por acá. A ver, Sonia María, una consulta. Si tengo personal de servicios tercerizados, ¿ellos también tienen que elegir su comité dentro de la institución en donde prestan los servicios? No, Sonia, en este caso no podemos mezclar comités porque si no podría ser desnaturalizado lo que viene a ser tu relación de tercerización. En este caso, aquel personal que no pertenece a tu empresa pero que está realizando servicios de terceros, tienen que elegir su propio comité en su planilla, en sus instalaciones y en todo caso, si tu comité propio de tu propia planilla tiene algún tipo de observación frente a esta clase de trabajadores, te lo comunicará a ti como empleadora, como encargada de recursos humanos y tú tienes la obligación de informar a la empresa a la cual realmente pertenecen estos trabajadores y recién esta empresa podría sancionar en función de las faltas que se hayan observado en ese momento. Un abrazo para ti, Sonia. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. A ver. Manuel Casani, si la empresa es MIPE y tiene el supervisor de seguridad, ¿es necesario un libro de actas para ellos? Sí, Manuel, absolutamente esto aplica para todos. Tienes que tener tu libro de actas. Es más, hay empresas que a veces pasa, no han tenido absolutamente nada, ha llegado alguna fiscalización de SUNAFIL, ha observado este tema, lamentablemente no tenían nada de cómo demostrar que al menos contaban con este punto y lo que han hecho es correr con todo eso, ¿no? Es un tema muy, muy tedioso y al final, aun cuando han cumplido y mostraban sus papelitos y todo, el inspector lo que hacía es solicitar el libro de actas y obviamente estaba completamente olvidado, no lo tomaron en cuenta. Así que libro de actas importante si es que tienes tu comité o en todo caso tu supervisor para toda clase de empresas sin distinción alguna. Un abrazo para ti, Manuel. Muchas gracias
por estar con nosotros. A ver, sigan compartiendo. César Bertini me dice, muy bien explicado. Muchas gracias, César. Te has ganado 50 likes. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. A ver. Gerson me dice, es importante que puedan enseñar de forma didáctica cómo registrar en el T-registro del supervisor o al comité. Muchas gracias, Gerson. Espero que la hayas entendido. A ver, vamos a ver. Miriam Lobón, Diana, una consulta. En un centro educativo especial están obligando a reincorporarse a su centro educativo a una persona de 67 años de edad y que ha tenido COVID-19. ¿Es procedente que esta persona deba reincorporarse y con qué dispositivo legal puede pedir licencia con goce de haber y pagar? Miriam, no estamos en ese tema, pero sí es completamente legal y en ese caso tendría que firmar una declaración jurada indicando de su voluntad. Ahora, si no es su voluntad, lamentablemente tampoco hay mucho por hacer. Un abrazo para ti, Miriam. Sigan compartiendo, por favor, la transmisión y regalándome likes y corazones, se los pido, por favor. La meta es llegar a los 150 compartidos. No me decepcionen, se los pido, por favor. Ayúdenme a llegar a esos 150 compartidos. Después de ello te cuento que para ser supervisor o en todo caso estar dentro de lo que es el comité hay que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que seas mayor. Todos los trabajadores tienen que ser mayores de 18 años. Número 2, que pertenezca netamente a tu planilla. Hablábamos ya por ahí, había una consulta de personal tercerizado. Recuerdan, ellos no entran a esta clase de comité, al menos de esa empresa, sino de su propia empresa. Así que tiene que estar un personal completamente que sea dentro de tu planilla. Y número 3, que tenga alguna noción referido a lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Decía que es punto importante hoy por hoy, esta clase de trabajadores cumplen una función importante dentro de lo que es esta emergencia sanitaria. Con ellos es que se aprueba lo que es el plan contra la COVID-19 que toda empresa debe tener. Aparte aprueban ellos lo que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el famoso RIS. Aparte también están dentro de lo que viene a ser todo el sistema de gestión, toda la documentación va con ellos o se trabaja de la mano con ellos. Además de ellos también investigan lo que es el tema de los accidentes de trabajo. Y te cuento que ellos también tienen una clase de protección contra el despido y en este caso pues no se les puede despedir hasta máximo 6 meses después de que hayan asumido lo que viene a ser sus funciones. Así que ténganlo en cuenta. También esta clase de trabajadores, tanto el supervisor como aquellos que pertenecen al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, resulta que tienen una licencia con goce de haber de máximo 30 días, pero esta licencia es en función netamente o debe estar relacionada netamente a lo que viene a ser el cumplimiento propio de sus funciones. Por ejemplo, si es que de repente están yendo a alguna capacitación, están acudiendo a alguna capacitación referida al tema de seguridad y salud en el trabajo, entonces podría por ahí dársele esta clase de licencia. Claro, no va a ser de 30 días porque esa capacitación no te dura 30 días, pero ahí vamos descontando los días. Pero ten en cuenta que también existe una clase de licencia para esta clase de trabajadores siempre y cuando esa licencia esté relacionada al cumplimiento de las funciones de estos trabajadores. A ver, por aquí me dice, nos mandan saludos de San Miguel. Alfredo Chamorro, Nora nos manda saludos desde Tacna. Nora Cruz, un abrazo para ti. Vamos a ver. Buenos días, me dice Sonia, una consulta, solo se pone que si tiene supervisor o comité, de ser el caso, no se ponen los nombres del trabajador que es supervisor, por favor confirmar, gracias por su información tan valiosa. Sonia, en este caso, en el T-registro del empleador simplemente indicas que tienes o que no tienes al supervisor o al comité. Ya dentro del T-registro del trabajador hay una opción en donde igualito te preguntan los datos laborales y seguridad del trabajador, seguridad social, y hay una pregunta ahí también donde te dicen si esa persona a la cual tú estás registrando o modificándole está dentro del comité o es considerado supervisor, le tienes que dar así y con eso queda más que claro. Sí, es por ambas partes, tanto por el empleador en todo caso que sí cuenta y en el T-registro del trabajador simplemente le da sí a aquellos que pertenecen a este comité o en todo caso es considerado como el supervisor. Muy bien, a ver.
Vamos a ver qué tenemos por aquí. Saludos desde Tacna. Eliana me dice que ya compartió. Muchas gracias. Sergio Molina, una persona natural con negocio en el régimen MIPE con 2 trabajadores también tiene que tener el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sergio, en este caso te cuento que sí. Sí, también. En todo caso, como solamente tienes 2 trabajadores, solamente te tocará indicar que uno de ellos es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Así que también es importante que tengas en cuenta que, como digo, aplica para absolutamente todo, salvo obviamente para los que son trabajadores del hogar, porque en este caso pues no es necesario, ¿sí? Para el resto, como eres persona natural con negocio, en este caso sí es necesario que lo informes dentro de lo que viene a ser tu registro. Un abrazo para ti, Sergio, era tu nombre, ¿no? Entonces, como hoy hemos dicho, consideraciones para un trabajador: se considera trabajador a toda persona que preste un servicio personal remunerado y subordinado a un empleador del sector privado y público. Pero ojo, esta persona tiene que estar en planilla, es muy importante, ya tiene que estar en planilla para ser considerado trabajador de dicha empresa. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? ¿Preguntas? ¿Qué tal, ingeniero John? Es muy Buenas noches. importante. Adelante, caballero. Mi consulta era, mira, bueno, Adelante. yo pertenezco, ¿me escucha? Fuerte y claro. Ya, mira, mi consulta era porque, bueno, yo acá en la Adelante. empresa, en la empresa que donde estoy laborando actualmente, inició con 80 trabajadores, ¿no? Menos de 100. Entonces se hizo la conformación con 4 miembros del comité y posteriormente, ahora estamos en el mes de noviembre ya, contamos con 325 trabajadores. En estos casos, ¿cómo se podría realizar ese tipo de cambio, ¿no? Del comité? ¿O tiene que entrar en vigencia todavía? Me dices que en tu empresa te hay 100 trabajadores, ¿no es cierto? Y ahora, Eh, no, iniciamos menos de 100 trabajadores ya, y ahora estamos como 325 aproximado. ya, ¿y cuántos miembros del comité son ahorita? 4. Está mal porque cuando tú tienes de 100 trabajadores, cuando tú tienes hasta 100 trabajadores, tiene que haber 6 miembros del comité. Y por cada No, en 100 este caso cuando miembros, se conformó tenían 86 trabajadores. 86, pero ahorita ya tienen 325, ¿no es cierto? Sí, Ya correcto. tienen que hacer una nueva elección de nuevo hasta tener, si tienen 325, yo considero que tienen que tener mínimo 8 miembros del comité, porque con 100 trabajadores tú tienes 6 y por cada 100 te aumentan por cada 100 trabajadores aumentan 2. O sea, tú tienes que tener algo de 8, 10 miembros del comité tienes que tener más o menos. Porque hasta la fecha, en la actualidad, tú tienes 325 y tú estás trabajando con un comité ya con una cantidad de trabajadores pasado, cuando eras 86 y ahí tenías solamente 4, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, en un inicio sí comenzamos así. Claro, entonces ahorita tienes que actualizarte, porque si te cae una fiscalización y te verifican que tienes 386 y tienes 4 miembros, tu comité no te lo van a hacer valer. No, claro, de hecho. Ah, ya, correcto. Correcto, correcto, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Otra pregunta, jóvenes, damas. Bueno, si no hubiera más preguntas, les agradezco su participación y esperemos vernos en otra próxima sesión. Muchas gracias y buen fin de semana.